lugar del mundo. ¿Dónde estás ahora, Marcos? Porque vamos a hablar de qué pasa en las relaciones internacionales. ¿Cómo estás, Marcos? Buen día. Hola, Lizan, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Linda Ya estoy en camisa. Buenos Aires, ya regresado de mi trabajo en Bolivia, así que bien contento de estar de vuelta en nuestro querido país. Bueno, me alegro. Ha pasado un montón de cosas, siguen pasando, obviamente tenemos demasiados conflictos abiertos en el mundo. No sé por dónde querés comenzar esta mirada internacional junto a Marcos Urtubey. Bien, sí, tenemos muchos temas hoy y así que vamos a tratar de ser un poquito específicos con la información requerida. Bien, actualización de la guerra de Medio Oriente. Es importante empezar por ahí porque la verdad es que no dejan de pasar cosas, no deja de venirse, dirían en Twitter los jóvenes. Bueno, temas desde Israel. Israel no permitió por primera vez en siglos celebrar la misa de Domingo de Ramos en Jerusalén, ese es un dato. Sigue aumentando la cifra de muertos en Gaza a pesar del alto el fuego. Y ahí empiezan a existir, querido Lisan, levantamientos en los países aliados a Estados Unidos y a Israel, de los países del Golfo, por ejemplo, Arabia Saudita, levantamientos sociales de la gente en contra de los regímenes que son, digamos, aliados a Estados Unidos e Israel. Ese es un dato interesante de conflictividad social que se da en el marco de ataques, lógicamente, de Irán sobre esos países. Ahora, vamos a noticias desde Irán. Los nuevos aliados de Irán abiertos en contra de Israel son Irak, Hezbollah, los hutíes en Yemen. Esos son como tres frentes que se suman a Irán desde la guerra, en apoyo a Irán, digamos, en la guerra contra Israel y Estados Unidos. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Hezbollah, que es el grupo terrorista que actúa sobre todo en la zona del Líbano, en el norte de Israel, tomó posesión, liberó una zona que estaba tomada por Israel en el sur del Líbano, y ayer a la tarde han tomado por primera vez en la historia de Israel la ciudad de Kiryat Shomona, que queda en el norte, es una ciudad muy chiquitita en el norte de Israel, y Hezbollah, un grupo reducido recordemos, de la milicia de Hezbollah, que son muy buenos haciendo lo que hacen, en términos tácticos y estratégicos, han tomado esta ciudad de Israel, que es un hito en la historia de las guerras de Israel, ¿no? Ahora, ahí te puedo hacer una puntualización porque fue un picado bastante importante de noticias y me parece relevante que se entienda. Sí. En el marco de la ofensiva israelí contra Irán, las fuerzas de defensa israelíes, el ejército israelí avanzó en el sur del Líbano, donde Hezbollah, que es un grupo paramilitar con fuertes vínculos, o acusado aparte en la Argentina de los atentados terroristas a la AMIA, pero que es una fuerza paramilitar, el argumento de Israel es, bueno, esta es la zona de operación de Hezbollah, y avanzó tomando el sur de Israel. En contraposición, vos lo que contás es que Hezbollah tomó territorio israelí. Hezbollah, efectivamente lo que decís, Lisan, en primer lugar liberó el sur del Líbano, que había sido tomado por Israel, y siguió avanzando por el norte de Israel. Recordemos que el Líbano queda como en el norte de Israel. Tomó la ciudad de Kiryat Shomona en Israel. Este seguramente es un dato que no nos vamos a enterar por los medios argentinos nacionales, así que sí. No, estoy anonadado, estoy buscando, digo, ¿dónde está? No sé cuánto durará esta toma de la ciudad, ¿no? Pues en definitiva las fuerzas de defensa de Israel digamos, operan de manera muy eficiente, pero sí es un dato que al día de ayer, alrededor de las 6, 7 de la tarde, esa ciudad fue tomada por Hezbollah. Okay. Es un dato a tener presente. Después sí quiero sumar un dato para terminar con el tema de la guerra y vamos con otros temas que están sucediendo a nivel mundial. Yemen, los hutíes de Yemen, que son también un grupo paramilitar que controla Yemen, que es un país que queda más al sur
Por debajo de Arabia Saudita. ¿Cómo? Yemen queda debajo de Arabia Saudita, le contamos a la... Exactamente. Lo interesante de Yemen es que controla el estrecho Bab Andeb, que es el que conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo, con el Océano Índico, perdón, y por ahí pasa el 12% del comercio mundial. Al sumarse Yemen a apoyar Irán, cerraron el estrecho de Bab el Andeb. Entonces, eso hace que todo el comercio internacional ahora pase por el sur de África, lo que hace que aumenten los días para la exportación o el comercio entre Europa y Asia. Entonces, eso sin lugar a dudas va a elevar el precio de todos los bienes de consumo mundial. Le aclaramos entonces, pasamos en limpio en la complejidad geográfica y el control de los estrechos, diría McKinsey, de la guerra en Medio Oriente. Nosotros estamos teniendo desde hace, esta es la quinta semana ya, un conflicto que tiene que ver con el Golfo Pérsico, el estrecho de Hormuz y la salida del gas y del petróleo de los países productores, de todos los que están ahí, Qatar, Medio Oriente, Irán, Irak, que salen por el Golfo Pérsico. Eso está en la tensión entre Irán e Irak. Lo que se organiza ahora, y les está contando Marcos, es que las milicias que son proiraníes, hutíes en Yemen, están metiendo presión por el canal de Suez, exactamente, porque la continuidad o sea, ya no es de Irán hacia Arabia Saudita por el Golfo Pérsico, sino por el Mar Rojo. Ahí está la tensión ahora a través de la presión que ejercen los hutíes, ¿no? Exactamente, como bien lo marcas geográficamente para situar a la gente que nos está escuchando sobre lo que está pasando allí puntualmente. El estrecho de Hormuz se volvió a abrir, pero ya se exige el estrecho de Hormuz es el que controla Irán puntualmente, es donde pasa el 20% del crudo a nivel mundial, y Irán exige que se pague la transacción del petróleo, sea pagado con yuanes y no con dólares. Recordemos que en el último programa veníamos hablando de qué impacto podía tener el fin del petrodólar, que es el dólar bancado propiamente con la compra de petróleo, con la compra de crudo a nivel mundial. Entonces, si los países, que ya es lo que está empezando a suceder, empiezan a utilizar el yuan como moneda de transacción para la compra de petróleo, va a empezar a existir progresivamente una presión sobre el valor del dólar, es decir, en términos económicos, el dólar va a dejar de ser una moneda. Va a tener cada vez menor peso. Exactamente. Antes de pasar a otros segmentos, porque hay un montón de cosas, estamos en un proceso, si uno lo mira desde afuera, tengo dos preguntas. Una, si vos ves que se siguen abriendo los objetivos y las metas entre Estados Unidos e Israel sobre qué están buscando en el conflicto. Esa es la pregunta 1. La pregunta 2, estamos todos los días hay una oferta de 15 puntos de Estados Unidos, fue rechazada, después Irán le respondió con, estas son nuestras 5 ofertas para cesar el conflicto de Irán hacia Estados Unidos e Israel, sobre todo hacia Estados Unidos. Y está la tensión sobre el estrecho de Kerch, donde Trump ayer dijo, bueno, vamos a devastar todo, vamos a devastar la infraestructura energética iraní, vamos a devastar la infraestructura de producción energética, vamos a devastar las plantas de desalinización, que son fundamentales en Medio Oriente. Irán responde, bueno, si ustedes hacen eso, nosotros atacaremos todas estas mismas infraestructuras de los países de Medio Oriente que son aliados a Estados Unidos. Pero ¿hay un impasse? No hay un impasse. ¿Hay un impasse? No hay un impasse. En el medio hay 100.000 Fuerzas Armadas estadounidenses en Medio Oriente, más el despliegue de las fuerzas israelíes. ¿Hay posibilidad o no de un conflicto que pase con un desembarco anfibio en la isla de Kerch y potencialmente algún tipo de desembarco anfibio y con fuerzas militares terrestres o aerotransportadas por parte de Estados Unidos Israel o Israel en Irán? Son dos preguntas. Súper interesantes las preguntas, ambas dos, valga la redundancia. Yo lo que no sabía antes de iniciar la guerra era la
la geografía de Irán. Irán es una fortaleza natural en sí misma porque está Teherán, que es la capital, está rodeada de cordilleras, tanto al sur como al norte, por donde uno podría hacer el desembarco anfibio. Realmente me parece que sería súper interesante analizar el cómo desembarcarían, porque es como que tienen que cruzar una especie de alguna manera cordillera para poder llegar a las zonas urbanas, además de que hay un gran desierto donde no, la nada misma que cubre algo así como el 30% del país. Pero, sin embargo, Estados Unidos tiene la capacidad operativa para hacerlo, sea marítimo o sea aéreo. Sin lugar a dudas, yo creo que nos vamos a encontrar ante un conflicto bélico en territorio, si es que llegara a suceder algo así, muy similar a lo que fue Estados Unidos con Vietnam. ¿Por sí o por no, Marcos? ¿Por sí o por no? ¿Habrá para vos qué ves, una progresión donde puede haber un desembarco anfibio? Sobre todo porque leí una nota del ex ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. Dice, bueno, acá la clave es bajar en el estrecho de Kark, en la isla de Kark, tomarla y estrangular al régimen iraní económica y socialmente. ¿Vos creés que eso es lo que... toda la dilación es para preparar la fuerza para el desembarco? Sí, con eso amenaza a Estados Unidos. Yo he escuchado desde Irán, desde la Guardia Revolucionaria de Irán, que si Estados Unidos está pensando en desembarcar en la isla de Kar, ellos la van a liquidar a la isla de Kar, ellos van a tirar una bomba y van a destruir la isla, por lo cual yo creo que Irán no se juega con juegos de niños con esto, digo, además de que tiene el apoyo expreso de Norcorea, que tiene unas ganas tremendas hay muchos videos en redes sociales de no me invitan a este juego, ¿no? Del dictador de Kim Jong-un pidiendo que lo dejen entrar. Claro, que lo dejen entrar, okay. Tiene unas ganas, se muere de ganas de entrar al conflicto y él ya anunció públicamente que si existiese una desembarco tanto anfibio como aéreo sobre el territorio de Irán por parte de Estados Unidos, Norcorea entra públicamente y ya definitivamente apoyar a Irán, por lo cual yo no veo que eso vaya a suceder. Creo que son amenazas, creo que de la misma manera que amenaza a Estados Unidos a terminar con, como bien decías, con todas las instalaciones de energía, de salinización y demás de Irán, Irán hace lo propio con los países del Golfo, y con las instalaciones de Estados Unidos en toda la zona, como así también han amenazado directamente en bombardear a las casas, las casas, digamos, oficiales de donde viven digamos, más allá de las bases militares, embajadas, todo lo que tenga que ver. La infraestructura civil diplomática de Estados Unidos en el Golfo. Así es. ¿Querés que sigamos? ¿Con qué seguimos? ¿Con knockings? ¿Con elecciones en el mundo para salir solamente? Igual todo tiene que ver con todo, pero... Bien, vamos con knockings, que fue la marcha más grande que ha tenido Estados Unidos en contra de un gobierno puntual. En este caso, de 7 millones de americanos a lo largo y ancho de Estados Unidos en contra de las políticas que viene tomando Donald Trump en su país, puntualmente hablando sobre el abuso de la Constitución, el abuso del uso de ICE, que recordemos que es la fuerza, digamos, policial en contra de la inmigración, y bueno, de la intervención que tiene Estados Unidos con Venezuela, en este caso con Irán, en contra de usar las fuerzas militares para morir por la causa de Israel. Exactamente. Digo, repasamos la manifestación No Kings, es casi la tercera, si mal no recuerdo es la tercera, ¿no? Se habla de más de 9 millones de personas movilizadas, sobre todo en Estados Unidos, y 3.300 puntos de concentración, con Bruce Springsteen a la cabeza, con Robert De Niro, con Jane Fonda. Importante esta movilización, ¿no? Sí, es impresionante, porque digo, hay que verlo en datos también, ¿no? La utilización de ICE, que es esta fuerza, algunos dicen la fuerza, la guardia pretoriana de Trump,
lo que viene dejando en materia de números son, en 2025, 31 muertos en bajo custodia. En 2026 ya van 14 y vamos recién en el primer cuatrimestre del año. Y la población detenida hasta el momento llega a 70.000 personas. Recordemos que aquí... ¿Te puedo tomar un segundito para acá? Porque me parecen datos importantes. ICE es una agencia que el gobierno de Trump movilizó adelante de Estados Unidos para cazar y deportar inmigrantes ilegales. Vimos hace meses el asesinato de René Wood y ¿cómo se llamaba el otro que fue asesinado? 2 personas asesinadas en Minneapolis, que particularmente eran personas blancas, norteamericanas, que terminaron inmiscuidos en estas redadas como activistas y generaron un alto grado de movilización en contra de ICE. Ahora, ¿cuántas personas murieron por los operativos de ICE en lo que va de que están desarrollándose estos operativos? Desde que ICE se fundó fines del 2024, lógicamente ni bien asumió Trump, y esto en 2025 hubo 31 muertos, 2026 van 14 muertos bajo custodia. Bajo custodia. Sí. No, digo, porque si no, uno tal vez se queda con esta lógica de murieron 2 personas que tuvieron muchísima relevamiento y visibilidad pública, pero que son muchísimos más los que están muriendo. ¿Esto está generando entre la guerra, la movilización de No Kings, ICE y el aumento de la inflación? Que los niveles de aprobación de Trump están para abajo, ¿no? Está muy bien lo que indicás, Lisan, porque lógicamente... ¿Qué es lo que genera ICE también? Más allá de, lógicamente, la inflación, la presión del dólar que hablábamos sobre la escasez ya o la no utilización de los petrodólares para comprar el petróleo, los dólares para comprar el petróleo, mejor dicho, tiene también, digamos, efectos, la política migratoria de Estados Unidos tiene efectos macroeconómicos grandes, es decir, la falta de mano de obra, por ejemplo, que no es menor. Y esto, lógicamente, se traduce a los costos de absolutamente todo. Por lo cual, sí, lógicamente, ya se está empezando a hablar. Hay que ver también, lógico, cómo terminan resultando las elecciones en noviembre. Las elecciones, recordémosle a la gente que nos está escuchando, las elecciones medio término en Estados Unidos, las elecciones que vota a la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores, que vendría a ser diputados y senadores. Hoy el Partido Republicano, que es el partido de Trump, maneja el poder sobre ambas cámaras. Es mayoría tanto en la Cámara de Representantes, diputados, como en el Senado. Claro, lo que pareciera ser que hasta el momento que el Partido Demócrata Socialista, que venimos hablando hace ya varios programas, que es el partido en oposición a Donald Trump, que es nada que ver con el Partido Demócrata que teníamos con Obama, por ejemplo, es un partido demócrata más progresista, más MAGA también de alguna manera, pero desde el otro lado, propone, digamos, una serie de... el otro día veía un tuit de un consultor importante, creo que era Rubí, que hablaba de esta cuestión de campañas personalistas, sensacionalistas, ¿viste?, con mucha bajada, pero eso ya es análisis de campaña, de estrategia de campaña. Bueno, lo cierto es que están ganando en distritos que antes, hace 2 años al menos, Trump ganó por 15 puntos, 20 puntos. Entonces, digo, es una alarma, debería ser para la administración de Donald Trump, ver cómo se van a recomponer de cara a las elecciones, que pueden hacer perder el control en el Congreso, y con eso, no menor, no solo para la política local de Estados Unidos, sino también para Medio Oriente, para América Latina, respecto a todos estos préstamos que hizo Trump a los distintos países de América Latina sin el aval del Congreso, ¿no? Digo, todo eso se podría complicar. Porque está la posibilidad cierta de que los republicanos pierdan entonces el control de la Cámara de Diputados, representantes en Norteamérica, y el Senado, y que Trump queda a tiro de un juicio político, ¿no? Exactamente, además, y lo tenemos que mencionar porque vale la pena mencionarlo, los archivos de Epstein.
que es este empresario, dueño de banco de Estados Unidos, que tenía una isla donde se prostituía a menores. Entonces, esos archivos de Epstein vinculan, entre otras personas, al propio presidente de Estados Unidos. Entonces, eso, sin lugar a dudas, que es hoy, lo tiene la justicia de Estados Unidos, que hoy, lógicamente, el presidente tiene alta influencia sobre eso. Si llega a perder el poder, sin lugar a dudas que puede ser algo que le indique juicio político para terminar su gobierno, que sería la primera vez en la historia de Estados Unidos. Vos arrancaste la nota contando de que algo que fue muy relevante este domingo fue que el patriarca latino de Jerusalén, o sea, el obispo principal en Jerusalén, no pudo realizar la misa del Domingo de Ramos en los lugares santos. Después se tuvo que ir al monte de... ¿dónde la terminó oficiando? No me acuerdo ahora. Pero este gesto de que Israel no permitió la movilización y entrar a los lugares sagrados en Jerusalén generó un altísimo repudio en Europa. Vi un video de Giorgia Meloni, la primer ministra italiana, pidiendo y exigiendo que se dejara realizar el culto como se debe. ¿Qué pasa en Europa alrededor? ¿Qué repercusiones está teniendo este conflicto? Porque aparte nos hemos olvidado de un conflicto que sigue en pie, que es el de Ucrania y Rusia, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, fíjate qué curioso, porque con el avance de Estados Unidos, o el avance declarativo, porque en definitiva no fue tal cosa en materia de operaciones militares sobre Groenlandia, que la maneja, que de alguna manera es una colonia, por así decirlo, es parte del territorio de Noruega, hizo que se juntara todo la ONU, varios países importantes de Europa en contra de Donald Trump, diciendo, che, bueno, al final Rusia no era tan malo, ¿no? Eso es un dato a tener en cuenta, cómo los intereses, en definitiva, terminan primando por sobre las posiciones geopolíticas o estratégicas, en ese sentido. Pero sí, el conflicto Rusia-Ucrania sigue vigente. Estamos hablando de una guerra de desgaste. Lo que busca Rusia con Ucrania es controlar todo el sur de Ucrania, que es el que da al Mar Rojo, por una posición geoestratégica. Así que sí, de alguna manera eso va a seguir latente. No se avisora un final próximo. Está generando mucha presión a los países de Europa por el tema del costo de la energía, lo que está aumentando de manera proporcional el desempleo, la inflación, etcétera. Y eso a la vez genera, mirá cómo todo se termina conectando, eso a la vez genera el aumento de la presión sobre la inmigración. Porque, ¿qué pasa? Lo que dicen los ciudadanos, por ejemplo, de Alemania, de Francia, por eso el avance de las derechas duras en Europa. Dicen, bueno, sí, entendemos que hay una situación de problema social y de problema económico con respecto a lo que pasa en la guerra de Ucrania-Rusia y ahora la presión que existe sobre el petróleo de Irán. Pero bueno, lo cierto es que nosotros estamos mal y los inmigrantes que vienen acá nos sacan los trabajos. Eso está haciendo crecer los movimientos más radicales, como por ejemplo AfD, que es el grupo de extrema derecha de Alemania, que bueno, proponen... AfD es Alternativa para Alemania. Alternative for Deutschland. Es súper interesante lo que proponen, porque de alguna manera es un viejo resabio a lo que la sociedad había escuchado hace casi 90 años en el propio país de Alemania, y como la historia cíclica, ¿no? Y bueno, se acaba de consolidar como tercera fuerza de Alemania. En Francia, si bien ha ganado la izquierda en París, que viene siendo gobernada por la izquierda, está creciendo, y es notable ver cómo está creciendo la derecha radical en las afueras del país, justamente por el problema de inmigración. Digo, me parece que en este programa que hablamos puntualmente de lo que pasa en el mundo, la mirada internacional, sí creo que está bueno remarcar que progresivamente
está más temprano que tarde, vamos a ver a toda Europa pintada nuevamente de una especie de nacional, será capitalismo, otro socialismo, pero en definitiva con una postura netamente nacionalista. Ahí te hago una pregunta porque me parece interesante. Recién vos marcabas, en Estados Unidos, el Partido Demócrata se ha corrido, se está, en tu visión, corriéndose más hacia una postura más progresista, más de izquierda, en relación al Partido Demócrata, al establishment, y se pone competitivo con esta lógica contra el trumpismo. Vos ves que probablemente en Europa pase un proceso donde sean los partidos de extrema derecha los que capitalicen este proceso de malestar social. Mira, yo creo que sin lugar a dudas podemos hablar de extremos, ¿no? Podemos hablar de nacionalismos fuertes. Creo que es lo que se viene en el mundo, el nacionalismo hecho y derecho, digamos. Primar los intereses de la nación por sobre los intereses de las potencias extranjeras y los intereses de los privados nacionales, digamos, de los empresarios privados. Eso se viene a nivel mundial. Lo vengo viendo ya hace al menos un año y veo que los acontecimientos que están sucediendo a lo largo y ancho del mundo van camino a que eso suceda más temprano que tarde. ¿Serán de derecha o de izquierda? Yo creo que eso responde a una cuestión de contexto puntual del país. ¿A qué voy con esto? Ok, ya entendí. Para la lógica. Sí. Europa está gobernada ya hace varios años, los países más importantes de Europa al menos, están gobernadas por una especie de wokismo que es centro-izquierda progresista, que eso los llevó a estos problemas de inmigración actual. La respuesta a eso es pendularmente opuesta. En Estados Unidos, hoy con Donald Trump, con un gobierno, si se quiere, de derecha o centro-derecha, la respuesta es una centro-izquierda socialista, que es la que llevan adelante Mamdani, el alcalde de Los Ángeles y los que vienen ganando. Alexia Ocasio-Cortez, etcétera. Exactamente. Entonces, pendularmente serán de un lado a otro, pero sin lugar a dudas lo que estoy empezando a observar es esta cuestión del nacionalismo. Lo que se viene en el mundo es el nacionalismo. Marcos Urtubey, Mirada Internacional. Nos vemos tal vez la semana que viene y la otra, siguiendo todo lo que pasa en el mundo. Te agradecemos esta mañana en Punto Uno Stream. Por favor, muchas gracias, Lisan. Siempre es un placer estar con vos. Gracias.